En la reunión especial de parejas, subió al escenario con una sonrisa que intentaba parecer informal, pero con la pretensión de alguien acostumbrado a dominar cualquier espacio. La sala estaba abarrotada, cada mesa dispuesta con sus copas relucientes bajo la tenue luz, las velas encendidas y la música de fondo demasiado ensayada para ser espontánea. Cuando llamó a mi esposa por su nombre, me pareció extraño. Cuando dijo que quería hacerle un regalo, se me paralizó el cuerpo. Y cuando la besó en la boca, delante de todos, como si fuera suya, comprendí que hacía tiempo que había dejado de ser mía. No grité, no lloré, no alcé la voz. Simplemente alcé el alma. Me puse de pie, me limpié las manos en el mantel blanco y anuncié, nos vamos a divorciar. La frase cayó como un trueno sordo en un día nublado. Silencio absoluto. Ninguna de las parejas se atrevió a reír, comentar o bromear. Nadie se atrevió. Y en ese momento, con el amargo sabor de la traición atravesándome la garganta, sentí paz. La paz de alguien que llevaba mucho tiempo muriendo y que finalmente aceptaba que ya no era un hogar, sino una ruina. Intentó hablar, intentó seguirme hasta el coche, suplicar bajo la lluvia que cayó inmediatamente después, como si el universo quisiera borrar el escenario del vergonzoso espectáculo que acababa de montar. Pero era demasiado tarde. Mucho antes del beso, ya no estaba conmigo. Mucho antes de ese gesto, ya había cruzado la línea indestructible. Fue un impulso, dijo. Un error. Pero los impulsos no surgen en el momento. Vienen de lejos, alimentados por deseos ocultos, mensajes borrados, agendas apretadas y miradas desviadas. Y el error es una elección mal disfrazada de debilidad. El amante, el que se creía irresistible, fue directo, no quería nada más que ese momento. Nada más que la euforia de presumir de su conquista. Para él, ella era solo otra victoria del ego. Y allí, en unos segundos, se dio cuenta de que había cambiado un amor entero por una fantasía vacía. Seguí adelante. Y no porque dejara de amar. Seguí adelante porque descubrí que amar solo es dar vueltas. Encontré la felicidad donde menos la esperaba, en los ojos de alguien que me miraba como si viera, no como si me midiera. Alguien que comprendió que el respeto no es una simple amabilidad, es la base de cualquier afecto duradero. Cuando mi exesposa volvió a verme, semanas después, con los ojos rojos y el alma herida, la escuché. No porque quisiera volver con ella, sino porque el perdón libera a quien lo da, no a quien lo pide. Le dije que lo entendía. Pero reconstruir requiere de dos, y yo ya no estaba allí. Lo que pasó entre nosotros se convirtió en un libro que ya había cerrado. Las páginas ya no me dolían. Pero había algo curioso, cuanto más intentaba explicarme, más clara se volvía la verdad que se negaba a aceptar. No se sentía culpable por mí, se sentía culpable por sí misma, por haber perdido el lugar donde la amaban sin tener que demostrar nada. Porque al final, eso era todo. Conmigo, podía ser frágil, podía ser ella misma. Pero lo cambió por un lugar donde solo había espejos, y ahora vivía mirándose sola. Lo que nadie sabe es qué pasó después. Cuando el dolor dejó de sangrar y se convirtió en una cicatriz, volví a sonreír. Salí de nuevo. Empecé a escuchar música que antes había evitado porque me recordaba a ella. Descubrí que cambiar de rumbo no era cobardía. Era valentía. Y en uno de estos nuevos caminos, conocí a alguien que no quería conquistarme, quería conocerme. No necesitaba brillar más que los demás. Brilló para mí. Con calma, con sinceridad. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el amor no termina cuando me traicionan. Simplemente cambia de dirección. Mi exesposa, en cambio, no tuvo tanta suerte. Intentó, más de una vez, encontrar lo que perdió en otros rostros. Besó otros labios, asistió a otros eventos, intentó hacer con otros lo que una vez tuvo conmigo. Pero descubrió, a las malas, que es imposible repetir una historia sin su esencia. Y un día, en un intento desesperado por buscar lo que nunca volvería, intentó repetir el mismo gesto que destruyó nuestro matrimonio. Besó a otro hombre, así, sin más. Por impulso. Pero allí, nadie se quedó. Ni el hombre. Ni las miradas. Ni los aplausos.
Solo hubo vergüenza. Y soledad. Lo que una vez pareció osadía se convirtió en desesperación. Y en ese momento, sintió todo lo que yo sentí en esa habitación, pero en silencio, sin público, sin posibilidad de redención. Ella regresó a mí. No para reconciliarnos, sino para decirme que ya lo entendía. Dijo que me perdió por orgullo, por vanidad, por ese estúpido deseo de experimentar lo que el mundo presenta como libertad. Y que solo descubrió el valor de lo que tenía cuando se dio cuenta de que no era especial para nadie más. Contigo, era única, confesó. Le creí. Pero no volví. Porque ya no dolía. Porque el amor que teníamos, incluso el verdadero, ya no existía. Y amar a alguien del pasado es como intentar encajar en una sábana que ya no cabe. Ya no cabe. Hoy vive bien. O lo intenta. Muestra una vida organizada, quizá para convencer a los demás, quizá para intentar convencerse a sí misma. Pero hay algo en sus ojos que no miente. Un cansancio disimulado por el maquillaje. Una ausencia que ni siquiera el espejo puede llenar. ¿Yo? Sigo adelante. No con rabia. Sino con la paz de quien no necesitó sufrir para ser feliz. Lo curioso es que, durante mucho tiempo, pensé que el mayor dolor de mi vida había sido esa traición. Pero no fue así. El mayor dolor fue darme cuenta de que todo lo que construimos juntos, toda la confianza, todas las pequeñas cosas que hicieron de nuestra historia algo único, todo eso terminó sin un último abrazo. Sin una disculpa sincera. Sin siquiera una mirada que dijera, fui un estúpido. Y, sin embargo, quizás la mayor ironía de esta historia es que fue precisamente este dolor lo que me impulsó a convertirme en mi mejor versión. Ella perdió a alguien que se habría quedado para siempre. Y yo perdí a alguien que nunca se quedó de verdad. Pero lo que sucedió al final, lo que hizo, intentando replicar el mismo gesto que lo destruyó todo, es algo que ni siquiera yo esperaba. Fue entonces cuando comprendí que el arrepentimiento, cuando llega demasiado tarde, se convierte en castigo. Y la redención, cuando se busca en espejos rotos, duele más de lo que salva. Y fue exactamente en ese momento, que todo cambió. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero reflejan profundas verdades emocionales. La traición destruye, corroe y deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de las malas decisiones y valorar lo que muchos solo se dan cuenta después de perderlo, el amor verdadero. Per se. Lo que vas a escuchar ahora es una historia impactante, y quizás, un espejo para muchos corazones distraídos. Buena historia. Se conocieron una tarde aparentemente inesperada, en una librería de esquina donde el tiempo parecía ralentizarse. Él hojeaba distraídamente una novela vieja cuando oyó una risa apagada proveniente del pasillo de al lado. Esa risa era pausada, despreocupada, pero tuvo el efecto de detener todo a su alrededor. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella por primera vez, había una ligereza que lo desconcertó. No fue uno de esos encuentros cinematográficos con tropiezos, libros que se caían y manos que se tocaban accidentalmente. Fue algo mucho más silencioso y, por esa misma razón, más memorable. Él se llamaba David. Ella, Emily. Y ese día, ninguno de los dos supo que estaban comenzando una historia que durante años sería la base de lo que llamarían hogar. David era un hombre tranquilo, de esos que escuchan más de lo que hablan y rara vez interrumpen a nadie. Se dedicaba a la restauración de muebles antiguos, una pasión que heredó de su abuelo y que convirtió en profesión. Sus manos estaban marcadas por años de barnizado, tallado en madera y paciencia. Emily era profesora de literatura de secundaria, apasionada por los clásicos y las sutilezas que la mayoría de la gente ignora. Tenía una forma de mirar a los demás que te hacía sentir realmente visto. Y eso fue exactamente lo que David sintió desde el principio, que ella lo veía. No solo lo escuchaba, sino que lo veía. No con los ojos, sino con el alma. Ella lo comprendía cuando él no podía expresar sus sentimientos con palabras, y él le ofrecía la calma que ella nunca supo que necesitaba. Su relación se basaba en pequeños pero significativos gestos. Cartas escritas a mano, almuerzos en lugares sencillos, tardes de lectura juntos en el sofá, silencios que no los agobiaban.
Había una complicidad entre ellos que no necesitaba ser declarada constantemente. Cuando decidieron mudarse juntos, no hubo grandes discursos, solo la mutua certeza de que estaban listos. El apartamento era modesto, pero lleno de detalles que reflejaban quiénes eran. Libros apilados por todas partes, herramientas de carpintería compartían espacio con tazas de café, almohadas con citas de sus autores favoritos, luces amarillas colgando con cables expuestos que le daban encanto al lugar. Era un hogar con una identidad única, con una historia escribiéndose en cada gesto cotidiano. La boda se celebró después de 3 años de convivencia. Fue una ceremonia sencilla en el jardín de la casa de los padres de Emily, rodeados de familiares y amigos cercanos. No hubo ostentación, pero sí sinceridad en cada mirada, cada risa, cada baile improvisado en medio del césped. David parecía incrédulo de que lo hubiera elegido. Emily sonrió como si supiera exactamente dónde quería estar. Esa noche, mientras yacían uno al lado del otro por primera vez como marido y mujer, no hicieron grandes planes. Solo hablaron de cómo querían envejecer juntos, tener domingos tranquilos, construir una biblioteca más grande. Su felicidad era silenciosa, casi discreta, pero profundamente arraigada. En los primeros años de su matrimonio, todo parecía fluir con naturalidad. Emily mantuvo su rutina escolar, preparando las clases con dedicación y pasión, y era admirada tanto por estudiantes como por colegas. David continuó restaurando muebles, ampliando su estudio con esmero y amor por su oficio. Poco a poco, empezaron a construir nuevos sueños, una casa pequeña en una ciudad más tranquila, viajes por carretera imprevistos, la adopción de un perro al que llamaron Oliver. La vida fluía como un río tranquilo, con pocas piedras y mucha agua cristalina. E incluso cuando llegaban los días difíciles, porque llegaban, como en cualquier relación, había un profundo respeto entre ellos. Discutían a veces, por supuesto, pero nunca irrespetuosamente. Siempre terminaban hablando hasta tarde, tumbados en el sofá, a veces en silencio, a veces riéndose de lo tercos que podían ser. David confiaba en Emily con la entrega de alguien sin reservas. Nunca sintió la necesidad de fisgonear en su teléfono, cuestionar su agenda ni a sus amigos. Ella, a su vez, se sentía segura con él, aunque a veces mostraba una inquietud silenciosa, una especie de ansia por algo que no podía nombrar. A veces miraba por la ventana como buscando algo que no estaba allí. David lo notó, pero no insistió. Creía que todos llevamos preguntas que necesitan tiempo para ser respondidas. Y fue paciente. Muy paciente. Poco a poco, empezaron a asistir a las reuniones de parejas organizadas por un grupo social local. Estos eventos estaban diseñados para fortalecer vínculos, compartir experiencias y crear redes de apoyo. A David no le gustaban las multitudes ni los intercambios abiertos sobre su vida privada, pero sabía que le hacía bien a Emily, así que iba. Ella, en cambio, se desenvolvía en estos entornos. Disfrutaba escuchando historias, conmoviéndose con los testimonios, conectando con otras parejas, sintiéndose parte de algo más grande. En estas reuniones, conocieron a otras parejas con dinámicas diferentes, formas de amor diferentes, decisiones diferentes. Y aunque David nunca se sintió del todo cómodo, se aseguró de acompañar a Emily, sentándose a su lado con la misma mirada serena de siempre. Fue durante estos encuentros que empezaron a surgir cambios casi imperceptibles. Emily empezó a arreglarse más, con una vanidad que no había visto tan a menudo. Nada exagerado, solo detalles que David notó, perfumes diferentes, lencería nueva, un brillo en sus ojos que parecía querer atención. La felicitó sinceramente, encontrando hermoso verla redescubrirse a sí misma. Emily sonrió y le dio las gracias, pero a veces apartaba la mirada como si escondiera un secreto que aún no podía nombrar. David no insistió. Prefería creer que era solo una fase, una ola de autodescubrimiento, un movimiento natural que experimenta a alguien que lleva años en la misma relación y busca reconectar consigo mismo. Había noches en que Emily tardaba en volver a casa. Achacaba la culpa a las reuniones con colegas, los ensayos para las funciones escolares, las horas felices que se alargaban. David confiaba en ella. Preparaba la cena, dejaba reposar el vino, cuidaba de Oliver, leía un poco, esperaba. Cuando ella llegaba, él sonreía, le preguntaba qué tal le había ido el día, si estaba cansada.
Emily respondía con frases cortas, a veces con entusiasmo, a veces en silencio. Y David, con su paciencia, que también era su debilidad, aceptaba. Creía en el tiempo. Creía en ella. En casa, los gestos cariñosos empezaron a menguar. Los besos se convirtieron en saludos rápidos. Las conversaciones se volvieron informales. El contacto físico se volvió cada vez más escaso. Pero ninguna de estas ausencias parecía lo suficientemente grave como para despertar sospechas. David lo atribuyó a la rutina, al cansancio, a que la vida adulta reducía el romance a pequeñas dosis diarias. Emily, por su parte, se sumió en una silenciosa reflexión, como si luchara contra algo que no estaba segura de querer superar. En las redes sociales, los recuerdos de la pareja seguían ahí, viajes pasados, fotos sonrientes, pies de foto cariñosos. Pero no se publicaron nuevas imágenes. Emily evitaba la cámara. David no insistió. Percibió la distancia, pero se aferró a la idea de que toda relación pasa por etapas. Permaneció presente. Preparó el desayuno, escribió notas, sugirió salidas. Emily estaría agradecida, pero sus ojos parecían estar en otra parte. Como si estuviera en tránsito entre dos mundos, el que vivía y el que deseaba. Su círculo de amigos también empezó a cambiar. Emily contactó con gente nueva en el grupo de parejas, especialmente con un grupo más animado, libre y espontáneo. Personas que valoraban el placer inmediato, que hablaban de vivir el presente sin tantas restricciones. David observaba, pero no juzgaba. Intuía que ella necesitaba un cambio de aires, risas libres y conversaciones que no siempre giraran en torno a los mismos temas. La apoyó, incluso cuando sentía que poco a poco se alejaba de él para acercarse a algo que él no podía alcanzar. Fue en ese momento que el equilibrio invisible empezó a desmoronarse, sutil pero constantemente. Pequeños cambios en las miradas, los gestos y el tiempo que pasábamos juntos. David empezó a preguntarse, en silencio, si había hecho algo mal. Si había dejado de ser interesante, lo suficientemente hombre, sociable. Si su calma era en realidad indiferencia. Si su amor, que era sereno, parecía demasiado tibio para alguien que tal vez buscaba fuego. Pero no dijo nada. Siguió ofreciendo flores los viernes, preparando cenas para los cumpleaños, escribiendo dedicatorias en los libros que leía y quería compartir. Siguió creyendo. Mientras tanto, Emily se sumía en sus pensamientos. A veces, en la ducha, dejaba correr el agua como si pudiera lavar su culpa, sus dudas, su deseo confuso. Se sentía dividida. Una parte amaba la vida que había construido con David, la historia, la compañía, la seguridad. Y la otra parte ardía en deseos de algo nuevo, de una atención diferente, de una chispa que no sabía si existía o era solo una ilusión alimentada por la insatisfacción de alguien que nunca había aprendido a manejar la calma. Pero aún no había hecho nada. Seguía allí. Seguía durmiendo en la misma cama, seguía compartiendo la misma rutina, seguía abrazando a su marido al despertar. Aún había tiempo. Aún había una oportunidad de volver, de reconectar. O tal vez no. Y sin que David lo supiera, los días iban contando hacia atrás. Fue en una noche en la que nada parecía diferente que todo se vino abajo. El salón estaba decorado para otra de esas reuniones de parejas que tanto le gustaban a Emily, con mesas dispuestas de dos en dos, luces cálidas colgando de cortinas translúcidas y música suave de fondo, de esas que intentan calentar corazones ya tibios. David llevaba la camisa por la que ella le había felicitado meses atrás, se había cortado el pelo, arreglado la barba, se había perfumado y tenía una sonrisa que insistía en quedarse. Emily, como siempre, había llegado guapísima. Tan guapa que la notó más de lo habitual, como si algo en él le dijera que su mirada ya no estaba sobre él. Y, en efecto, no era así. Desde el principio de la noche, ella había estado intercambiando miradas con alguien al otro lado del salón, y David lo vio. Lo sintió. Pero no lo entendió. Prefirió no creerlo. Cuando el anfitrión del evento, un hombre seguro de sí mismo, extrovertido y notoriamente carismático, subió al escenario con su copa en mano, la sala quedó en silencio. Pronunció un discurso relajado sobre la importancia del amor maduro,
las decisiones conscientes y la libertad en las relaciones, y fue al mencionar el nombre de Emily que el tiempo pareció detenerse. Quería hacer algo especial hoy, dijo sonriendo, y ofrecerle un regalo a la mujer que ha iluminado nuestras reuniones con su presencia, con su energía. Las miradas se volvieron hacia ella, estallaron discretos aplausos, pero David se quedó paralizado. Emily, ven aquí. Ella dudó. David le sujetó la mano un segundo, pero ella la soltó con una sonrisa contenida. Cruzó la sala con pasos tensos pero firmes. Al llegar al escenario, él la abrazó con fuerza. Y entonces, sin decir nada más, la besó. Un beso que no era de amistad, ni de respeto, ni de un impulso ingenuo. Era un beso de posesión, de intimidad, de certeza. El silencio que siguió fue total. Alguien dejó caer un vaso. Otro se aclaró la garganta con nerviosismo. Pero el mundo entero de David se derrumbó en un instante. No parpadeó. Simplemente se levantó, acomodó su silla, se limpió las manos en el mantel blanco y dijo, con una serenidad que contrastaba con el terremoto que lo desgarraba por dentro, nos vamos a divorciar. Y entonces se fue, en medio del silencio de una multitud que ya no sabía a dónde mirar. Emily corrió tras él en el estacionamiento. Lo llamó por su nombre 3 veces. Intentó agarrarlo del brazo, pero él simplemente se giró y le dijo que no necesitaba oír más. Tomaste tu decisión. Solo que no sabía que era público. Empezó a llorar allí mismo, en el frío cemento. Dijo que no sabía qué le había pasado, que fue un error, que todo había sucedido demasiado rápido. David no respondió. Simplemente se subió al coche y se marchó. Esa noche no durmió. Pasó horas mirando al techo, escuchando el sonido del ventilador, repasando cada mirada, cada silencio de los últimos meses. Y dolió. Cómo dolió. Pero una parte de él, escondida en algún lugar de su pecho, sintió algo parecido al alivio. La duda se había desvanecido. En los días siguientes, ella envió mensajes, llamó y escribió largos y desesperados correos electrónicos. David no respondió. Solicitó el divorcio pacíficamente, gestionando todos los trámites legales con una eficiencia quirúrgica. Emily se mudó a un pequeño apartamento alquilado, llevándose pocas cosas. David se quedó con Oliver, el perro, los libros, los muebles, y el vacío. La rutina sin ella era extraña, pero también silenciosa. Y el silencio, después de tantas mentiras, empezó a sentirse como un regalo. Intentó quedarse con su amante, pero él le dejó claro que no quería compromiso. Solo fue un momento, dijo. No armes un escándalo donde no lo hay. Emily lloró. Suplicó. Pero la ignoraron con la frialdad de quienes nunca se comprometen con nada más que consigo mismos. Y entonces comprendió la profundidad del abismo que se había creado. Lo perdió todo. Y nadie quería quedarse para reconstruirlo con ella. Mientras tanto, David estaba empezando de cero poco a poco. Reanudó sus antiguas aficiones, se fue de viaje de fin de semana solo, reconstruyó su estudio, reorganizó muebles y donó ropa vieja. ¿La extrañaba? Sí. Pero la añoranza no era por ella, sino por lo que creía que tenían. Emily ya no formaba parte del presente. Se convirtió en una historia que terminaba con un punto. Y fue en este punto de la narrativa donde se produjo el giro más profundo. Meses después, Emily reapareció. No para disculparse, sino para hablar. Se sentaron en un banco del parque, ocultos a la vista, a los recuerdos. Ella le dijo que aún no amaba. Que lo amaría para siempre. Que lo que tenían era real, que se había perdido a sí misma por un momento, pero que nunca había dejado de sentir. David la escuchó en silencio. La miró a los ojos y dijo, pensé que yo también te amaría para siempre. Pero hoy entiendo que el amor solo sobrevive cuando se cuida. Y tú lo desechaste. Ella le tomó la mano y, por un momento, él casi se rindió. Pero entonces vio desesperación en sus ojos, no amor. Vio soledad, no arrepentimiento sincero. Lentamente le soltó la mano y se levantó. En los días siguientes, intentó reconstruir su imagen. Volvió a asistir a eventos y empezó a salir con otros hombres.
Y fue durante uno de estos encuentros, en un bar lleno de luces artificiales y risas forzadas, que, embriagada por una mezcla de alcohol y arrepentimiento, intentó repetir el mismo gesto. Estaba frente a un hombre joven, carismático y sonriente. En medio de la conversación, lo jaló del cuello y lo besó. Pensó que obtendría la misma respuesta, el mismo encanto, la misma descarga de adrenalina. Pero el hombre la apartó con expresión de repulsión. ¿Estás loca?, preguntó, ajustándose la ropa. El silencio que siguió fue diferente. No era un silencio de sorpresa, sino de desprecio. La gente a su alrededor miraba, reía disimuladamente, susurraba. Corrió al baño, cerró la puerta y se miró en el espejo. Por primera vez, se vio como realmente era. Sola. Desfigurada por dentro. Sin la mirada de alguien que la admirara. Sin el cariño silencioso de alguien que la esperaba cada noche con una comida caliente y una sonrisa. Y allí, frente a su reflejo, comprendió lo que había perdido. Y que no habría repetición. No habría vuelta atrás. David se enteró de lo sucedido días después por un amigo en común. No reaccionó con venganza ni con placer. Solo suspiró. Un suspiro largo y resignado. Ya no era suyo. Pero había algo en lo profundo de su pecho, algo que latía como una cicatriz curada. Una certeza. Que el amor no se destruye por un error, sino por la insistencia en negar lo perdido. Y fue en esta certeza que reencontró el amor. Alguien que no hacía promesas grandilocuentes, sino gestos sinceros. Alguien que no decía, te quiero, todos los días, sino que lo demostraba con cada cariño, cada caricia, cada mirada. Con ella, reaprendió a confiar, a reír, a creer. No porque quisiera reemplazar el pasado, sino porque comprendió que el pasado no merecía su futuro. Emily, a su vez, empezó a cargar con un vacío que nadie veía. En redes sociales, fotos sonrientes. En la vida real, noches de insomnio, copas medio vacías y largos silencios. Y en el fondo, quizás sabía que el peor castigo no era perderlo. Era saber que alguien la amaba de verdad, y que había decidido dejarlo ir. Y fue en ese preciso momento que todo cambió de verdad. Porque el amor, cuando se va y nunca regresa, deja un vacío que nadie puede llenar. Y no todos tienen la oportunidad de sentir el peso de lo que dejaron escapar. Emily lo sentía. Todos los días. El tiempo transcurrió con la frialdad de quien no espera a nadie. La vida de David tomó forma, adoptando nuevos contornos, nuevos hábitos, nuevas pasiones serenas. Tras el divorcio, pasó meses en silencio, no por falta de palabras, sino porque sabía que el ruido interior necesitaba espacio para ser comprendido. Fue durante este periodo que se sumergió en el trabajo, renovando el estudio con sus propias manos y rehaciendo las estancias de la casa con la misma dedicación con la que antes había cuidado su matrimonio. Su hogar dejó de ser un museo de recuerdos para convertirse en un espejo de lo que se estaba convirtiendo. Y cuando menos lo esperaba, encontró a alguien que no intentó recomponer las piezas, sino que admiró su reconstrucción. Apareció como alguien que no quería curar nada, solo añadir más. Tenía una sonrisa serena, una mirada directa y una forma de escuchar que no requería explicaciones. Era diferente. No había prisas, ni promesas exageradas. Simplemente se quedó, y eso fue suficiente. David se permitió volver a amar, pero ahora sin ilusiones de eternidad, solo con la entrega madura de quien conoce el valor de la lealtad y la presencia. Emily, por otro lado, se hundió en una silenciosa espiral descendente. Tras el escándalo del evento y el rechazo del hombre con el que intentó repetir el gesto que destruyó su matrimonio, vivió entre intentos desesperados por demostrar que aún podía ser amada y momentos de dolorosa introspección. Creó una rutina meticulosamente controlada para no volverse loca, se despertaba temprano, fingía productividad, publicaba fotos sonriendo y salía con citas vacías. Pero al acostarse por la noche, el vacío la envolvía. No era la ausencia de David lo que la destruía, sino su propia ausencia. Perdió a la mujer que era cuando estaba con él, perdió la paz de ser aceptada sin máscaras. Intentó encontrar reemplazos, pero ningún rostro nuevo conocía sus peculiaridades, ninguna mano nueva encajaba como la suya, ninguna conversación nueva acallaba sus miedos.
El arrepentimiento no era teatral, era visceral. La recorría, quemando cada buen recuerdo con la acidez de quien ha destruido algo preciado con sus propias manos. Los meses se convirtieron en años cortos. Y fue una tarde cualquiera, en un parque tranquilo, que sus caminos se cruzaron por última vez. Ella caminaba despacio, como esperando encontrar algo sin saber exactamente qué. Él estaba sentado en un banco, leyendo un libro, con una serenidad que la inquietó. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un silencio que lo dijo todo. Ella se acercó, sin saber qué decir. Él sonrió, respetuoso, pero sin nostalgia. Emily le preguntó si estaba bien. David dijo que sí. Ella comentó que parecía en paz. Él simplemente asintió. Y entonces, en un gesto que no era de reconciliación, sino de cierre, le dio las gracias. Por amarme de verdad, incluso cuando no sabía qué hacer con él. David sostuvo esa mirada por un momento, como reconociendo un eco del pasado, y respondió con la ligereza de quien había perdonado mucho antes de escuchar la petición: espero que te encuentres a ti mismo, de verdad. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y se alejó sin mirar atrás. Ambos sabían que ya no había puentes. Su reencuentro no reavivó nada. No despertó ira ni esperanza. Fue simplemente el final digno que la historia exigía. Él regresó a su libro. Ella volvió al silencio. Y en ese momento, quedó claro que ambos seguían vivos, pero en caminos completamente diferentes. David se volvió a casar años después. La ceremonia fue pequeña, íntima, con poca gente y llena de significado. Ya no había necesidad de mostrar nada a nadie. Solo existía el deseo de compartir la vida con alguien que comprendiera el valor de las palabras no dichas. En el nuevo hogar, había cuadros pintados a mano, libros compartidos, recetas probadas juntos. Y había respeto. Todos los días. Oliver, ya mayor, seguía siendo el fiel compañero, ahora dividido entre dos corazones tranquilos. La paz finalmente dejó de ser un deseo y se convirtió en rutina. Emily se mudó a otra ciudad. Empezó a dar clases en otra escuela, intentando reconstruir su historia lejos de las miradas que aún la asociaban con el escándalo. Vive sola en un apartamento bien decorado, con plantas y cuadros modernos, pero sin testigos de sus silencios. A veces sueña con el pasado y se despierta intentando recordar el aroma del café que David preparaba los domingos por la mañana. Otras veces, se encuentra riendo sola de alguna broma que ya no tiene con quién compartir. Y cuando la añora, escribe cartas que nunca envía. Cartas a un hombre que ya no le pertenece. El tiempo no borró lo sucedido, pero lo transformó todo en recuerdo. Un recuerdo que ella atesora con dolor, y él con aprendizaje. Ambos siguieron adelante, pero solo uno encontró la paz. Y quizás este sea el verdadero castigo de la traición, no la pérdida del otro, sino la pérdida de la mejor versión de uno mismo, que solo existía junto a la persona traicionada. Si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que David debería haber perdonado? ¿O que Emily se merecía todo lo que pasó? Tu opinión cuenta y nos encantaría conocerla. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, que muestran el lado real de las emociones humanas, sin fantasía ni romantización. Y esta es la idea: la traición no solo destruye relaciones, sino también el afecto, la admiración, la amistad y la confianza. Destruye los cimientos del amor. La persona que amas hoy puede ser la que supliques que regrese algún día. Pero no todo amor sobrevive a la falta de respeto. A veces la herida sana. Pero esa persona nunca regresa. Este canal no apoya, fomenta ni justifica ningún tipo de traición. Aquí valoramos la lealtad, la verdad y el amor basado en el respeto. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.